Me llamó la atención particularmente el proceso de Indonesia, donde pues, la renovación urbana tomó solamente un año. Quisiera preguntar, más allá del fenómeno natural del tsunami, ¿qué otros factores contribuyeron a este tiempo récord, a esta corta duración de este proceso? Muchas gracias por las preguntas. Bien, el caso de Indonesia es muy especial porque el tsunami eliminó todas las casas en el barrio. Entonces era una necesidad desesperada de hacer esta construcción. ¿Por qué les muestro este ejemplo? Porque cuando conocemos la relación entre las agencias gubernamentales en Indonesia, normalmente son malas relaciones. De hecho, el gobierno local no confía en el central. Entonces, la creatividad surgió a partir de la formación de una nueva fuerza de tarea, por decirlo así. Y esta fuerza unió la pericia de diferentes unidades del gobierno. Entonces había como oficiales de nivel intermedio o de alto nivel que se unieron solamente con el fin de regenerar o de volver a desarrollar donde hubo un efecto de desastre. Principalmente fue rápido por la urgencia natural. Es un incentivo para que la gente trabaje en conjunto. Entonces, para otro tipo de reajustes del terreno quizás no sea el caso, pero creo que la formación de una fuerza de tarea que tenga, digamos, diferentes interesados clave que participen en la toma de decisiones puede ser un enfoque útil para poder hacer más expedito el plan. Sí. Bien, en el caso en particular de este país hay una publicación. Puedo enviarle la publicación en formato electrónico. Todos los casos que mencioné en la presentación han sido publicados, así que si les interesa les puedo enviar los archivos electrónicos que fueron publicados. Bueno, muy buenos días. Mis preguntas son muy breves y tienen que ver, pues, digamos, tanto para los dos equipos, para el equipo que presentó la experiencia de España como el equipo que acaba de presentar la Bogotá. La primera es, digamos, cuando el equipo español estaba hablando, hablaban de regeneración urbana, hacían mucho énfasis en regeneración urbana. Yo quisiera saber si como regeneración urbana se entienden todos los procesos, ¿no? O sea, como el cúmulo de procesos, la revitalización, la renovación, la rehabilitación, porque igual acá, digamos, lo que se ha visto en Bogotá o el paso del tiempo también muestra de que, por ejemplo, lo que se hizo antes en Las Cruces, en la alcaldía pasada, se intentó rehabilitar un poco con fachadas y un poco más el entorno urbano, manteniendo la población y demás, pero pues también está lo que es la renovación urbana, que es demoler y volver a reconstruir. Entonces quisiera saber si como regeneración urbana se entiende todas o se hace énfasis a uno específico o se toma como sinónimo de alguno. Eso para el equipo, digamos, español. Y la segunda tiene que ver para las personas que expusieron por la alcaldía, y es, lo primero es que me interesaría conocer en esa estrategia de renovación urbana cuál es el aspecto de gobernanza, ¿no? Es decir, cuál es el mecanismo que tienen para llegar a acuerdos con las comunidades y con los habitantes que están ahí para conseguir las renovaciones que están mostrando.
¿Por qué planteo esto? Porque yo quedo con una preocupación de la presentación, y es que abrimos con el Cartucho y cerramos con el Bronx. Y si bien son dos proyectos que pueden ser banderas, son dos proyectos que tienen un tratamiento de gobernanza mucho más sencillo que lo que puede ser San Bernardo, que tiene habitantes como tal, que tiene propietarios de vivienda, que tiene gente que no tiene un problema, digamos, como la indigencia, porque creo que vender en cuanto al marketing urbano también pega la renovación urbana fuerte desde la perspectiva de la indigencia, porque es muy fácil mostrar esa postura higiénica en últimas, de limpiar y volver a construir, pero pues al lado tiene el Voto Nacional, que tiene comerciantes, tienen San Bernardo, que tiene habitantes y comerciantes, y tienen ministerios, que también tiene comerciantes y gente de verdad, y lo que nos muestran es en últimas cómo se cae lo que hay y cómo aparecen, digamos, nuevas viviendas o nueva infraestructura, pero no muestran cuál es la estrategia de gobernanza, que es muy importante traer acá, digamos, como experiencia para este foro, que creo yo que es importante hacer esto. Y no sé si, por ejemplo, tomaron en cuenta la experiencia que acaban de comentar los compañeros de España, que me pareció interesante cuando decían, vea, acá uno de los aspectos claves es el diálogo, ¿sí? El diálogo, y pues obviamente el diálogo es con los que están, y pues yo me sorprendo mucho al ver las dos presentaciones del distrito, porque no veo ni la palabra diálogo, ni veo a la comunidad, ni veo en cómo están incluidos los habitantes y cómo aparecen ahí. Entonces sí quisiera conocer esa estrategia de gobernanza por un lado, y pues al grupo español que me aclare lo de la regeneración, y la segunda, el grupo del distrito, sería la primera exposición decía, esto es llevar la renovación urbana a otro ámbito, es cambiar la definición porque estaba regada en toda la ciudad. Sin embargo, la segunda presentación vuelve y muestra la definición clásica de renovación urbana, que es destruir y construir. Entonces yo quiero saber si lo que es el ámbito de ampliar la renovación urbana es construir y destruir por toda Bogotá, o se está entendiendo la renovación urbana como un concepto mucho más amplio que incluye muchos tipos de actuación en toda Bogotá, y lo que se le da es el marco general. Bien, ¿se oye? Sí. En Europa los conceptos son relativamente claros. O sea, rehabilitación se habla cuando se trata de bienes inmuebles a los que se les da una nueva vida, por eso se rehabilita, pero manteniendo los elementos esenciales. Hay distintos niveles de profundidad, desde los más cosméticos hasta los más profundos, con rehabilitaciones más profundas, pero se refiere a la edificación. Cuando se habla de regeneración se habla del ámbito urbano. Se habla del ámbito urbano y no se habla exclusivamente de aspectos técnicos, fundamentalmente, que en la rehabilitación pesan sobre cualquier otro. Es evidente que normalmente la rehabilitación se da en sectores más desfavorecidos, pero no siempre. Cuando hablamos de regeneración estamos hablando de un peso muy fuerte del ámbito público. De hecho, se distinguen incluso en la forma de tratarlos, porque una implica planeamiento y herramientas de planeamiento, que es lo que comentaba, herramientas de planeamiento muy poderosas que afectan a la edificación también, pero en las que se plantea que hay un mantenimiento de la trama urbana. No tiene por qué mantenerse todos los edificios, ni todos se tienen que rehabilitar en la misma profundidad, pero sí que hay una voluntad de mantener la estructura urbana y la estructura social, que es muy importante, y otorgarle los elementos que son en los cuales muestra su insuficiencia, sobre todo en equipamientos, dotaciones, infraestructuras, etc. Entonces, ese es otro ámbito distinto. Y la renovación es realmente cuando se sustituye el tejido existente por un tejido nuevo. En general, la renovación afecta en la mayor parte de los casos a áreas de borde de la ciudad, donde existe la necesidad de conectar nuevas tramas que han surgido después y que están ordenadas con tramas antiguas que no tenían un orden tan claro y que al desocuparse de actividades normalmente industriales y de tipo logístico, etcétera,
lógicamente tiene la posibilidad de renovarse y permitir esa sutura entre los dos tejidos, el tejido antiguo y el tejido nuevo. En ese sentido, pues tampoco hay que, yo creo que no hay que satanizar, todo hay que hacerlo, y de hecho dentro de las mismas operaciones de regeneración hay aspectos en los cuales se renueva, o sea, hay tramas que no se pueden prácticamente regenerar. Yo creo que hay un aspecto que es fundamental, que es el de la eficiencia de la solución. Si regenerar tiene un coste superior, medido en todos los aspectos que estamos hablando, evidentemente no tiene sentido. ¿Qué ocurre? Que renovar toda una trama urbana es imposible. O sea, se pueden renovar zonas concretas, que no es lo mismo en el País Vasco, que tiene un tamaño pues, de 2 millones de habitantes, todo el territorio, que solo Bogotá, que una ciudad ya tiene casi 10 millones de habitantes. Si sumamos la informalidad ya los tiene. Entonces, claro, los niveles de renovación son diferentes. El problema es que no se puede renovar todo. Y entonces, junto con operaciones de renovación, se necesitan las operaciones de regeneración. Y ahí el diálogo social es evidente. Pues en una renovación está claro que en la mayor parte de los casos vas a sacar de ahí a la gente que hay y vas a sustituir completamente la trama. En lo que se ha estado hablando, por ejemplo, de Bilbao, hay operaciones diferentes. Hay una que es bastante clara, que es Zorrozaurre, que es la que ahora mismo se está empezando. Yo diría que es básicamente de renovación, aunque hay algunas pequeñas áreas de regeneración, pero es básicamente de renovación, pues lo que había era un tejido industrial y va a trasladarse a un tejido mixto, pero con preeminencia del ámbito residencial. Igual, Iñaki os puede decir algo más. Bueno, la verdad es que ha sido una pena que hayamos tenido tan poco tiempo, porque explicar una renovación, una regeneración urbana como la de Bilbao en este poco tiempo es difícil, ¿no? Entonces explicar primero el contexto y luego saber un poco. Bilbao realmente es un laboratorio en el que se producen un poco casi todos los elementos. Entonces, lo que pasa es que es de una transformación de una ciudad que viene de una figura de un contenido industrial a otro contenido que ya es actual, en la que hay que regenerar el entorno de la ría, cambiando un poco los usos de la que aquí existían, que era de puerto, a un uso un poco ya residencial y de uso público, ¿no? De recuperación de espacios de uso peatonal. El regenerar barrios de Bilbao, ha habido zonas en las que sí se ha dado un pequeño proceso de regeneración urbana, pero es que ya es porque el número tampoco de viviendas y de infraviviendas que existían no era tanto como para que se pudiera producir esas necesidades. Y en el tema de la rehabilitación sí que está la recuperación de elementos como son el casco histórico, en la que la edificación histórica se tiene que ir adaptando tanto a los usos residenciales como a los usos comerciales y a las dotaciones y un poco y al espacio público que existe. Entonces sí que existen, y como acaba de comentar Rufino con el tema del último elemento que puede aglutinar distintos elementos, es el tema de Zorrozaurre, que son ese ámbito en el que se transforma, ya que se encuentra un poco el puerto, la industria y la residencia y la nueva ciudad en la que se van a incluir los nuevos usos que se pretenden, uso educativo, uso de industria de nueva generación y usos residenciales de todas las categorías, una mezcla de uso de vivienda social con vivienda libre y otro tipo de usos de equipamientales. Entonces sí que existe el conjunto, pues muchos ejemplos. Bueno, es un ejemplo que es en tamaño relativamente pequeño o grande para nosotros, pero muy pequeño para vosotros, pero que sí se da un ejemplo de cuáles son las posibles intervenciones que se han llevado y los procesos a través de los cuales se han dado, ¿no? La intervención pública y la intervención privada y la mezcla un poco de esa regeneración en la que el diálogo y la confianza y un poco la voluntad de poder desarrollar y el objetivo se manifiestan claros, y con estos elementos son los que se pueden llevar adelante. Y bueno, que eso es lo que nos ha traído también aquí, este foro, el Triángulo Fenicia, y el reto que se tiene aquí delante, que de alguna manera pues estas experiencias o las nuestras hemos querido compartir este sentido para poder ilustrar un poquito cuáles han sido los caminos que hemos recorrido. Bueno, con respecto a lo que preguntaba sobre la presentación de la administración, es cierto que si estamos frente a un cambio de paradigma, digamos que en el momento en el que hicimos el diagnóstico y el balance del Plan de Ordenamiento Territorial de 2004 hasta hoy, sí es evidente que la renovación urbana ha cambiado un poco su manera, la aproximación a la renovación urbana ha cambiado.
y las necesidades de la ciudad también han cambiado. Si bien existen proyectos de desarrollo, como bien lo decía Tatiana, que son Lagos de Torca, Ciudad Norte, Ciudad Río y Ciudad Usme, Bogotá creció a una velocidad tan rápida que generó una mala estructura urbana. Entonces, lo que tenemos que intentar ahora en nuestro nuevo plan de ordenamiento es que se genere una buena estructura urbana en unas zonas estratégicas. Tenemos que reactivar todas las zonas industriales que están perdiendo actividad. Por ejemplo, en la zona que les mostrábamos en el plano, en la zona de Puente Aranda hay un 20% de vacancia, ¿sí? Y sobre todo tenemos que lograr que se generen unos espacios de usos mixtos, con espacio público, con equipamientos que la ciudad necesita. Es decir, la ciudad necesita que las universidades tengan más espacio, que la vivienda pueda volver al centro, que nos organicemos alrededor del sistema de transporte, en particular el sistema del metro. Entonces, para eso tenemos que generar diferentes alternativas que se traducen en la propuesta normativa que les presentamos ahora. ¿Qué es lo que queremos nosotros de verdad? Y en eso les insistimos mucho. Es que habilitando esas 8.500 hectáreas de suelo y haciendo todas las socializaciones del plan de ordenamiento territorial a las cuales los invitamos, que empiezan ahora en diciembre, lo que queremos es que la gente conozca muy bien cuál es su oportunidad para participar de esa renovación. Porque Tatiana no lo dijo en su presentación del voto, pero por ejemplo en el plan parcial del voto nacional, nosotros tenemos una parte en la que la administración va a intervenir mediante intervención pública, pero las demás manzanas están destinadas, digamos, a que se gestionen mediante instrumentos, mediante actuaciones privadas, pero para que la gente misma se organice y pueda lograr un mejor aprovechamiento de su ubicación y de su suelo. Entonces, lo que tenemos que hacer de verdad es vincular a la comunidad, es que la comunidad conozca la norma, que conozca la forma en la que tiene de participar, para que podamos sentarnos con ellos y lograr el éxito en esos procesos. Por otra parte, cuando tú decías que el tema, que te parecía un poco como incoherente el tema que planteábamos desde planeación con lo que planteaba la ERU, los proyectos de la ERU, Voto Nacional y San Bernardo, llevan 20 años planteados en el plan de ordenamiento territorial. Es más, desde 1988 ya existe la necesidad, y cuando se hizo el Parque Tercer Milenio, de conformar los bordes del Parque Tercer Milenio. Lo que pasa es que eso demuestra la dificultad que hay para hacer un plan parcial de renovación urbana. Estamos hablando que el plan parcial además es como la norma que te aprueba a ti el instrumento. Llegar a eso nos tomó 20 años. Ahora, lo que tenemos que garantizar nosotros en esta administración es que así nos haya costado 20 años llegar a hacer esa norma que va a salir próximamente. Lo que tenemos que garantizar es que esa norma que salga se pueda ejecutar de la manera más eficiente posible, y para eso tenemos que armonizar, y ahí es donde yo hablo de gobernanza, digamos, desde el punto de vista de la administración. Tenemos que articular a todas las entidades del distrito que van a hacer una intervención ahí, que son el Metro, Transmilenio, el Acueducto, el IDU, etcétera. Son como 12 entidades que tienen que estar a la par de la ejecución de ese proyecto. Entonces, el tema de la gobernanza para la administración es supremamente importante, porque es lo que te garantiza que se haga la renovación urbana. Bueno, y adicionalmente, complementando la inquietud y como experiencia también, el Plan Parcial de Voto Nacional se hizo a través de un concurso público de ideas, donde se inscribieron 135 personas para poder desarrollar el plan parcial. O sea, el concurso público de ideas lo que hizo fue que habilitó unos espacios con la comunidad, con la gente, con los que viven en el sector y los que no viven en el sector, para que sean ellos los mismos que pudieran hacer su aporte dentro del proceso de planteamiento. Entonces, esto ha sido unos procesos no solamente de socialización vinculados a la norma y a la ley, lo que nos establece que hay que hacer unos procesos de socialización, sino que han sido procesos en los cuales, a pesar de que son de tanto tiempo, de 20 años, se han buscado los mecanismos para poder generar esa conexión con la comunidad directamente, y asimismo de habilitar las herramientas para que sean ellos los mismos propietarios y la misma comunidad quienes desarrollen sus proyectos durante la vigencia, digamos, del plan parcial, de cada uno de los planes parciales. Es como para complementar tu inquietud. Yo voy a hacer una precisión también desde la empresa de renovación urbana. Soy asesora de la empresa de renovación urbana de gerencia, y si es para cualquier ciudadano de a pie, cuando ven la intervención que empiece en el Cartucho y termine en el Bronx, eso también demuestra que
los procesos de renovación urbana requieren un liderazgo, cosa diferente a lo que está pasando en este momento aquí en Fenicia, en Progresa Fenicia, porque como bien menciona Camila Neira de la Secretaría de Planeación, pasaron 20 años sin que realmente se hiciera un proceso de renovación urbana. Renovación urbana siguió, o Voto Nacional siguió, y San Bernardo recibió, acogió ese deterioro social que, digamos, que se expulsó del cartucho. Y los propietarios no pudieron organizarse para detener este proceso de deterioro. Entonces, como bien menciona el invitado español, cuando se identifican 3 puntos, cuando se identifica la complejidad, la gestión, las dificultades en gestión, y cuando se identifica la vulnerabilidad, la entidad pública tiene que utilizar todos sus instrumentos para poder impulsar la renovación urbana. Y ello tal vez sea un poco fuerte, y lo que voy a decir puede ser fuerte, pero tal vez requiere que el Estado entre utilizando los procesos de expropiación y entre a todo esto. Y mira que tan exitosa ha sido la adquisición de predios en estos sectores donde la empresa de renovación urbana está haciendo, que el porcentaje de expropiación es mínimo. Todas las personas han querido vender de manera voluntaria sus predios, porque también han sentido que por sí solos no lo han podido hacer, porque todas estas zonas eran de renovación urbana en modalidad de reactivación. Entonces se requería que ellos mismos se pusieran de acuerdo con la estructura urbana existente para generar el proceso de renovación. Entonces la empresa de renovación urbana, gracias al impulso del alcalde Enrique Peñalosa, que quiere completar la pieza centro, fortalece la empresa de renovación urbana para usar los mecanismos del Estado. ¿Que dónde está la participación? Hemos creado en Voto, hemos creado una norma donde hay una parte de gestión pública para traer el distrito creativo, SENA, Alcaldía de Mártires, y otra parte donde solo se le da la norma, esperando, y vamos a esperar a ver cómo se gestionan los privados. Pero en San Bernardo se vio la evidente necesidad de intervenir directamente sobre el suelo, sobre la propiedad. La propiedad en Bogotá y sobre todo en el centro de Bogotá está sumamente fracturada, tiene problemas de tradición, tiene problemas enormes jurídicos. Así que obviamente las comunidades participan, pero a veces se llega a un sin salida. Entonces la empresa de renovación urbana tiene que utilizar sus mecanismos. Y digamos que pues obviamente esto se construyó, como lo menciona la subgerente de gestión urbana, a partir de concurso de ideas, pero a veces sí toca utilizar medidas como más contundentes para impulsar la renovación. Mi pregunta va dirigida para el señor Hong, y la pregunta es, pues, puntualmente aquí en Las Aguas, en el Progresa Fenicia, hay una gran cantidad de habitantes que, pues, de familias que viven hace muchos años, pero no son propietarios del suelo, no son propietarios de las viviendas. Sin embargo, o sea, a mi manera de ver, la legislación no es lo suficientemente ni fuerte ni clara como para dar soluciones a muchas familias que viven en arriendo, que aunque vivan tradicionalmente acá y aunque se evite la gentrificación, pues se van a tener que ir probablemente. ¿Por qué? Otra vez porque creo que no hay el marco jurídico y creo que no hay las herramientas para lograr efectivamente que estas personas que viven en arriendo, que se quieran quedar, pues lo paguen en un nuevo proyecto. Entonces la pregunta es, a partir de su experiencia en otros países, a partir de su experiencia alrededor del tema, la pregunta es, ¿qué herramientas han utilizado otros países, otros proyectos, para evitar este proceso para estos pobladores? Gracias. Excelente pregunta. De hecho, en la mayoría de los proyectos
que yo he estado, el arrendador en la mayoría de los sectores son los más vulnerables, porque a pesar de el arrendador no tiene el derecho sobre la tierra. Él no es el propietario y no tiene derechos. Entonces, en la mayoría de los proyectos donde solamente incluyen a los propietarios, a los terratenientes, porque están viviendo en otro bonito vecindario, en otra parte, y no viven acá. Pero todo depende de cuál es el objetivo del proyecto. ¿Qué significa? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto el organizador del proyecto o los otros partes interesados están llegando a un acuerdo de mantener la estructura del proyecto? ¿Es esto el objetivo principal? El objetivo principal de este proyecto. Entonces hay que darle al arrendador un derecho de ocupación. A pesar de que no son los propietarios, llevan más de 10 años ahí contribuyendo con su mano de obra, el trabajo, promoviendo el vecindario y sacarlos, así como porque no tienen ningún derecho, va a ser de cierta forma injusto. Entonces, el terrateniente puede determinar un arriendo con el arrendador y el arrendador termina el arriendo y termina el contrato y el arrendador se tiene que ir, punto. Pero socialmente tal vez no es la solución óptima. Nuevamente, todo depende del contexto. Sí, todas las partes interesadas, no estoy incluyendo los inversionistas, todos los stakeholders llegan a un acuerdo que mantener todos los fragmentos del vecindario es el objetivo principal para este proyecto o ajuste. Recomiendo que se podría reconocer el derecho de ocupancia o de ocupación a los arrendadores y esa sería la forma correcta de proceder. No es para asustarlos, los arrendadores se pueden organizar también. Ellos se pueden convertir agresivos en contra de su proyecto y por lo tanto pueden crear una mala imagen del proyecto a toda la ciudad. Pueden generar una mala imagen que ustedes no quisieran ver en el proyecto. Pueden reducir y disminuir el proyecto, pueden alejar a inversionistas y puede ser que no apalanquen, no alejen a los inversionistas y no apalanquen la inversión y pueden disminuir el ritmo de desarrollo del proyecto si se ponen en contra. Y eso no es divertido. ¿Respondí su pregunta? Herramientas. Las herramientas que se pueden utilizar. Estoy de acuerdo, pero me faltan las herramientas. Con relación a las herramientas, según la ley internacional establecida por el UN Habitat, han propuesto que hay que reconocer también los derechos de ocupación. Personas que han firmado un contrato por un largo periodo de tiempo. En otras palabras, esto cambia la regla del juego, que significa que no son los terratenientes, han vivido por mucho tiempo ahí y por lo tanto pueden reclamar no un derecho legal, pero pueden pedir un derecho legal a seguir en el vecindario. Si todos los stakeholders del proyecto reconocen esto, el terrateniente tiene que darle el derecho de participar en el proyecto. Quiere decir que el tratamiento se ve cómo se cambia la tierra. ¿Qué significa? O el ocupante da la tierra al proyecto en retorno de qué. Eso hay que discutirlo con cuidado y no tiene que tener el mismo tratamiento el terrateniente versus los ocupantes, porque va a haber injusto entre los que pagaron en efectivo por la tierra y los arrendadores que pueden de pronto recibir una unidad para arrendar hasta que ellos muestren el compromiso y que pueden comprar. Supongamos, también se puede decidir en darle un mecanismo al arrendador para que una facilidad de compra. Pero lo que usted dice,
Los arrendadores son los más vulnerables y son los más difíciles y son tal vez quienes podamos tener más problemas al gestionar y tenemos que encargarnos y tenerlos en cuenta en estos proyectos. Bueno, entonces con esto damos por cerrado el ciclo de preguntas. No sé si sea una intervención muy corta. ¿Sí? Bueno, a la pregunta, que es muy clara, te dice que, bueno, que nosotros tenemos alguna experiencia en este sentido en las intervenciones que hemos tenido que realizar en mi época de funcionario de trabajador en el gobierno vasco. He sido responsable del área de gestión de suelo del ámbito de la comunidad, en las que ha habido que hacer intervenciones relativas a renovaciones urbanas en las que están afectados ocupantes, había que desalojar viviendas y había que establecer un poco cuáles son las situaciones en cada caso. Y es algo que puede ocurrir exactamente aquí. Hay una parte de intervención pública y otra parte que puede ser intervención privada. Yo hablo desde el conocimiento de la intervención pública, en la que cada una de las se tiene que reconocer a cada uno de los derechos de cada una de las personas que están afectadas. Hay propietarios, evidentemente, de suelo, hay propietarios de muebles o de inmuebles, hay ocupantes, hay comerciantes, hay inquilinos y hay propietarios residentes. A cada uno hay que buscarle su solución. Entonces, la solución parte, primero, a reconocer el derecho a todas las personas que ocupan, ya sean propietarios, ya sean inquilinos o ya sean ocupantes ilegales, hay que reconocerles su derecho porque si no la operación se dificulta gravemente. Y otra cuestión es en relación a la propiedad, porque puede ser un propietario no residente, con lo cual lo que le tienes que reconocer o lo que se le ha reconocido es los derechos que la propiedad que tiene le genera. Propiedad correspondiente al valor de ese elemento o no. Pero hay que diferenciar las partes personales, las que afectan a los individuos, de los que afectan a la propiedad. Entonces, en la medida que los derechos individuales de las personas se reconozcan, fundamentalmente son los que van a facilitar que la operación salga adelante. Porque el derecho a la propiedad es más fácil de resolver, porque lo puede resolver desde un punto de vista económico, pero no desde un punto de vista afectado personal. La afección personal es la más importante y la que hay que preservar. La otra, si no se llega a un acuerdo, se expropia. Es una cuestión económica. La ley te puede permitir funciones, mecanismos para poder hacer y para poder liberar. Entonces, lo ocupas, se expropia, se consigue el dinero y ya se resolverá si no hay acuerdo en la vía que tenga que resolverse, pero solo hay una afección económica que es la que menos afecta. Las personales son las más importantes y son las que hay que resolver. Y a cada uno hay que darle su reconocimiento. Y en cada operación las cuestiones tienen sus propias complejidades. Entonces no son todas las soluciones trasladables. Cada contexto tiene sus especificidades, su sociología y evidentemente hay que dar respuesta a eso. Hay que ser flexible en los términos en los que eso se produce para que las operaciones resulten. Esa es mi experiencia. Si efectivamente se observa y se identifica de manera individual cada uno de los casos. Pues digamos que conozco el caso de Progreso Fenicia, pero no conozco bien los otros casos. Entonces la pregunta es si lo que nos dice el señor Iñaki pues funciona. Bueno, cada uno de los casos son diferentes porque digamos que son territorios diferentes de intervención. Básicamente nosotros tenemos un decreto que es el 329 en el cual digamos ampara a todos los propietarios de los planes de intervención de alguna forma, y la ley 388 digamos también establece los derechos de preferencia que son para los mismos propietarios a los cuales están inmersos en un plan de intervención, en un plan parcial, para que sean partícipes del proyecto como tal de la renovación urbana. Entonces cada uno de los casos es diferente porque por ejemplo con la experiencia del Bronx, como decía la asesora de la gerente, es un proceso que es tan largo, que lleva tanto tiempo, que las personas están más, digamos que quieren más es vender
¿sí? Salir, digamos, ya del territorio y aceptar una oferta de compra para ya, digamos, empezar de cero diferente si no están interesados en vincularse a ningún proyecto, mientras que lo que pasa con las siguientes fases del voto, por ejemplo, es que la gente sí está interesada en poder desarrollar cada una de las unidades de actuación del plan parcial y asimismo estamos motivándolo para que eso pase. Inclusive, digamos, y reconociendo cada una de las compensaciones que establece el decreto 329 para cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes y a los asistentes por haber nutrido, digamos, ese espacio de preguntas con preguntas tan importantes y complementarias a todo lo que se ha expuesto.